El guardián. La historia comienza con un suicidio. Una cantante vietnamita se acicala y se viste de negro. Luego de eso se mete en la bañera. En todo momento la acompaña una extraña muñeca. La joven se corta las venas y abraza a la muñeca antes de morir. Luego de esto vemos a Mai Lee, una joven TikToker de música que hace videos de canciones en vivo. Ella vive en un cuarto de estudiantes con su amiga Huyen. Mai Lee es una joven optimista. Quiere triunfar en la música, pero tiene deudas que pagar. En clase, durante los recesos, sus compañeros comentan el suicidio de la cantante de 24 años, Lam Fuon. Esto afecta a Mai Lee, pues la conocía. Nos enteramos por las noticias que Lam Fuon era una conocida cantante talentosa. Lamentablemente, una filtración de videos íntimos entre ella y 3 hombres provocaron su suicidio. Mai Lee se salta a las clases y visita a su padre. A este no le gusta que su hija se dedique a la música. Cuando un policía viene a buscar a Mai Lee para interrogarla, su padre pierde los papeles y le pega. En la comisaría le preguntan si sabe algo de quiénes son los del video, pero ella niega saberlo, arguyendo que solo era una cantante de soporte del artista. Vemos un flashback de cómo Lam Fuon hace una coreografía musical y luego le regala a Mai Lee una muñeca semejante a la suya. Mai Lee recibía un trato preferencial de Lam Fuon. A la joven sobre todo le gusta el novio de la cantante, el manager Kang. Mai Lee tiene una pesadilla en la que ve una tira de pelo en el baño, que luego destapa mucha sangre, aunque todo fue solo una alucinación. La joven va a presentar sus respetos al velorio, y el padre de la cantante le pide que le ayude a identificar a los hombres que arruinaron la reputación de su hija. Pero la muchacha le dice que no recuerda nada. Pasan 6 meses y Mai Lee sigue su vida. Ella quiere participar en un concurso. Cuando en la noche se presenta frente a un auditorio, ella lo hace muy bien, pero pierde frente a otra mujer llamada Tam. Esta mujer también posee una muñeca Kumantong. Al presentarse, la mujer le dice que las muñecas, para que puedan ayudar, deben ser bendecidas y elegidas por un maestro verdadero. Ella le da una dirección para que se consiga una muñeca que sí posea un vínculo. La joven va al lugar por la noche y unos monjes hacen oraciones. Ellos le presentan una muñeca. Esta es muy semejante a Yuki, la muñeca de Lam Fuon. Se realiza el ritual y Mai Lee tiene una nueva muñeca. Unos días después, mientras ella y su amiga caminan, se cruzan con Kang, el novio de la cantante fallecida. Este le da una tarjeta a Mai Lee, invitándola a visitarle. La joven cree que es por la suerte que la pequeña Na le ha otorgado, pues antes el hombre no la miraba. Ella va al estudio de Kang y hace una audición que convence al manager. Este quiere convertirla en una estrella. Mai Lee va a una fiesta con su amiga, en donde todos los invitados también poseen muñecas bendecidas. Esto le resulta muy extraño a Huyen, pero Mai Lee lo pasa muy bien. Kang le invita a un almuerzo en un lugar lujoso, pero ella tiene alucinaciones en donde ve a Lam Fuon, lo que la asusta. Cuando está sola en el estudio de grabación, la vuelve a ver, frente a ella, lo que la deja nerviosa, pero en ese momento llega Kang y la imagen desaparece. Al día siguiente, cuando está con Kang practicando piano, Mai Lee recuerda que en una fiesta ha conversado con 2 cantantes. Estos la invitaron a una fiesta, pero a condición que invite también a Lam Fuon. Esta le critica por juntarse con esos hombres. Mai Lee se escuda en que ella es pobre
a diferencia de Poo-won. Esta acepta ir con Miley a la fiesta para ayudarla. Cuando vuelve a la realidad, le parece ver la sombra de Poo-won y ella del susto abraza a Kang, avergonzándose frente al asistente. Kang al día siguiente le presenta una canción y se ponen de acuerdo de forma que hacen un video promocional de la música. Gracias a esta canción, Miley se hace famosa. En una fiesta a la que invita a su amiga, Kang y ella beben demasiado y pasan la noche juntos. Durante la mañana, cuando se despierta, una mano la abraza, pero cuando voltea no es Kang, sino Poo-won. La joven despierta gritando. El manager habla de su novia fallecida, pues él no puede creer que ella lo haya engañado. Le pregunta a Miley si sabía algo, y esta niega saberlo. Luego vemos el recuerdo de Miley. Ella y Poo-won van a la fiesta. Los hombres les dan una bebida alcohólica con droga. Ambas jóvenes quedan inconscientes y son abusadas por los artistas que filman los hechos. Miley recuerda que amenazaron a Poo-won, pero esta se negó a obedecerles. Mientras la artista estaba en una conferencia de prensa, ellos soltaron un clip con la grabación del abuso. Gracias a esto, la reputación de la cantante se arruinó, por lo que decidió suicidarse. La joven es amenazada. Miley, ante esta situación desesperada, pide ayuda a la señora Tam, y esta le dice de un ritual. El sacerdote y la señora van a su casa. El monje realizará el ritual en que cambiará el alma del pequeño Na por el de un feto fallecido, un demonio menor, para que proteja a Miley. Todo es bastante grotesco, pero Miley lo soporta para poder protegerse. Ella sacrifica un ave y pide la protección frente al hombre que quiere chantajearla. A la mañana siguiente, el cuerpo del hombre llamado Kwon es encontrado muerto en una bañera en aparente suicidio. La policía lo investiga. Hu-yen, su amiga, la visita. Mientras sube al cuarto de la joven, la amiga ve el altar siniestro y la foto del hombre muerto. Miley le dice que no quería un asesinato, solo protección. Allí le cuenta a Hu-yen que esos tres hombres habían chantajeado a Poo-won y ahora lo hacían con ella, pues tenían videos del abuso del que fue víctima. Miley pide consejo a la señora Tam para deshacerse del muñeco. La mujer le dice que no puede botarlo, a menos que quiera consecuencias. La joven no hace caso y coloca los objetos del altar en bolsa de basura y se deshace de ello. Los policías, por su parte, encuentran los videos grabados por el fallecido, en donde aparece la cantante, que se había suicidado, y comienzan el avance en su investigación. Cuando Miley regresa a su apartamento, encuentra a la empleada asustada. La joven entra a la habitación y encuentra los objetos que había botado. Más tarde en la noche, tiene pesadillas acerca del feto demoníaco. En la tarde, vuelve a recibir mensajes de los hombres que tienen los videos. Esto la motiva a recoger al muñeco, ponerlo en el altar y volver a pedir que el muñeco la proteja. Hu-yen visita el lugar de reunión de la asociación de muñecas Komantong, pero el lugar está vacío. Ella publica un artículo denunciándolos como fraude. Mientras tanto, la policía encuentra el cadáver de los dos últimos chantajistas. El investigador comienza a tener una idea de quién es el culpable. Hu-yen regresa a su apartamento, pero escucha ruidos. Alguien la ataca y ella escapa. Lamentablemente es atropellada, quedando grave. Miley habla con la señora Tam. La joven inculpa al grupo de ser una mafia que tomó represalias contra su amiga. Se va muy contrariada de darse cuenta que ellos la estaban investigando. Cuando regresa a su apartamento, revisa la muñeca y ve algo extraño. Agarra el muñeco y al arrancarle la cabeza, descubre que tenía una cámara y micrófono. Con esto se da cuenta cómo la estaban espiando. Cuando Kang viene a verla,
ella le dice lo que descubrió, solo para enterarse que todo lo anterior era el plan del joven. Así, nos enteramos que él desde el principio buscó venganza contra los que le hicieron daño a su novia. Él mismo asesinó a los 3 delincuentes. Lo último que faltaba era matarla a ella también. Aparentemente lo piensa hacer, pero ella le pide algo antes de realizarlo. La joven publica un video en internet en donde cuenta todo lo que le hicieron a la cantante muerta y cómo ella se cayó por ambición y cobardía. La gente finalmente se entera de la inocencia de Lam Phuong. Cam no la mata, le deja el cuchillo y simplemente se va. La joven, al estar sola, muy alterada, ve a la amiga muerta. Siguiéndola se acerca al balcón y salta al vacío, muriendo en la caída. La policía saca la conclusión de que todos los hechos los llevan a la gente que buscaba venganza. La señora Tan sale hablando con el padre de Lam Phuong. Ella en realidad es la madre de la cantante suicida. Y es que al enterarse de la situación, toda la familia y parientes, en coordinación con el novio, inventaron la idea de las muñecas de la suerte, ya que desde el principio se acercaron a Miley para saber la verdad. Participaron en eso parientes, haciéndose pasar por el monje e incluso la empleada. Todo el complot fue realizado para obtener venganza. Ellos salieron juntos del lugar en donde yacían las cenizas de Lam Phuong. Mientras bajan las escaleras, son rodeados por la policía, que finalmente los ha identificado como responsables y vienen a arrestarlos. Tiempo después, Huyen sigue con su vida, estudiando, comunicándose con sus amigos. Ella realiza ventas de productos en línea y le va bien. Alguien le escribe para darle una oportunidad de expansión, pero ella, recordando a su amiga muerta, decide rechazar la oferta y enfocarse en sus estudios. Fin. Y bien, este fue el resumen de El Guardián, película de 2021 de suspenso y fantasía. Si el video te entretuvo e informó, suscríbete y dale like, te lo agradeceré. Esto ha sido El Lado Oscuro. Nos vemos en el siguiente video.